Secret Invasion. Desde que se anunció fue para mí un proyecto que no me llamaba la atención en absoluto. Para empezar, el evento de los cómics siempre me pareció una ridiculez porque era básicamente un plot twist salido de la nada, todo como que muy random, que sobre todo les iba a servir para impresionar a incautos y para retconear ciertas decisiones con los personajes que a Marvel no le habían gustado, aunque mucho de este retcon no hiciera sentido. No me gustaba en lo absoluto, pero igual era obvio que en el MCU la cosa no iba a ser igual. Primero porque siendo una serie de TV no íbamos a tener la participación de todos estos superhéroes, y segundo porque pues si en los cómics fue una mala idea e injustificada, en el cine todavía más. En los cómics uno más o menos lo entiende porque son personajes que han tenido cientos y cientos de apariciones, entonces anular alguna parte de esta historia podía ser hasta cierto punto inofensivo y hasta benéfico, pero en el MCU donde los personajes aparecen solo en 4 o 5 películas sería un revés demasiado fuerte. Por otro lado, pues se nos dijo que la serie estaría centrada 100% en Nick Fury y que sería un thriller político a lo Winter Soldier, y eso no me llamó para nada la atención. Para empezar, porque Fury es un personaje que personalmente no me parece muy interesante, y segundo porque luego de Falcon and the Winter Soldier, Capitán América 4, Armor Wars, Thunderbolts, que para este punto también ya estaba anunciado, creo que hasta una serie de la Agente 13 ya estaba rumorada. Todo esto de las historias de agentes secretos derivadas de SHIELD, de thriller político, thriller militar, como que Marvel ya estaba empezando a abusar un poco de todo eso. Supongo que por ser más baratas de producir. Y en general un género que era como que lo menos llamativo de Marvel, y ya a estas alturas no me parecía interesante. Y luego de eso llegó la serie, que desde el inicio, desde los primeros capítulos, me pareció súper aburridísima. Literalmente la serie no tiene nada de interesante. Hay un par de premisas buenas, como que los Skrulls ya no solo se transforman en la gente que suplantan, sino que usan las máquinas estas de Capitana Marvel para también copiarle sus recuerdos, lo cual está bien. Ya que es una idea original que jamás se les ocurrió a los escritores de los cómics, pero que tiene demasiado sentido, y personalmente me encanta cuando toman algún elemento que en el material anterior era bastante menor y lo aprovechan como elemento clave para una nueva historia. Pero ya volviendo a reseñar la serie, Los diálogos súper aburridos y sin emoción, los personajes todos bien preocupones y personajes como Talos y Gaia con los que simplemente es muy difícil conectar. Luego en el primer capítulo tenemos de regreso a Maria Hill, que uno diría, ok, pues es un personaje que en el MCU nunca ha hecho nada, a pesar de todas sus apariciones, pero como sea, es un personaje familiar. Pero aquí Hill aparece con un look que ya ni siquiera se parece a la María de las películas anteriores. O sea, yo me imagino que hay gente que vio la serie y ni se enteró de que era Maria Hill, y luego en la serie otra vez no hace nada y la matan así rapidísimo y no logran que te importe nada. Luego Talos, que aquí en ninguna escena aparece con los lentes, entonces puede que la gente que haya visto a Capitana Marvel ni siquiera lo haya reconocido de ahí. They do kind of complete the look. Y todo se siente como una serie de estas que hizo Marvel para Netflix, no en el sentido del guión, sino del presupuesto, que no era tan alto, o de nivel cable, o qué sé yo, como estas series baratas de Marvel que hacía antes, con escenas de acción pero todas de relleno, como la escena esta de la interrogación, o cuando se infiltran a la casa de un infiltrado, que son escenas bien X, que casi me ayudan a avanzar la trama. Luego los nuevos Skrulls que presentan, todo random y aburrido, o sea, el Skrull de Rhodey, agarran a uno de los peores personajes del MCU, de los que jamás hicieron nada, y que literalmente a nadie le importan, bueno, solamente a mí creo, o sea, yo quería que Rhodey llegara a hacer algo con esto de que al menos iba a tener su serie o película de Armor Wars, pero acá te dicen que de lo poquito que había hecho en las películas de Civil War o de Endgame, ni siquiera era él, le quitan lo poquito que tenía, volviéndolo un personaje aún más aburrido, y estoy seguro de que si analizamos las escenas ni siquiera tenía sentido, como la escena esta del Martian Manhunter en el Snyder Cut, nomás dijeron, pues vamos a decir que era un Skrull y random como sea. Luego la esposa de Nick Fury, oh my god, o sea, ¿eso para qué? Nunca se nos había dicho que tenía esposa y no es como si fuera necesario, entonces lo trataron como una gran revelación, pero a nadie le importaba. Un romance súper aburrido, con una relación súper aburrida y escenas y diálogos súper aburridos. Y encima dijo el escritor, creo que para ellos la relación entre Nick Fury y su esposa era el corazón de la serie. o sea, según los creadores de la serie, esta relación sería lo que todos amaríamos, lo que mantendría al público interesado. Por favor, esto era lo que Marvel creía que nosotros queríamos ver, a qué grado están desconectados del público. Pero lo peor de la serie es que la premisa de la invasión alien, de que estuvieran infiltrándose y reemplazando a las personas, pues más o menos daba para algo interesante desde el punto de vista del sci-fi.
porque ya habíamos tenido antes una película sobre infiltrados, Capitán América y Winter Soldier, que había funcionado mucho mejor, pero acá no hacen nada con el concepto, o sea, no está este sentido de paranoia. Todos los personajes que son Skrulls, prácticamente desde la primera escena en que aparecen ya te dicen que son Skrulls. Hay cero misterio, cero intriga, cero tensión. Dicen que en esta clase de historias una parte importante siempre es cuando los personajes van pensando e ideando formas de identificar quién es un infiltrado y quién no, y de cómo ir demostrándole a la gente que no son lo que dicen ser, pero acá ni siquiera se intenta en ningún momento. Fury tiene a Rhodey enfrente con un montón de agentes y les dice, no, es que yo les digo que es un Skrull, pero ni siquiera se le ocurre una forma de probarlo. Es frustrante, que llega a nivel del absurdo. Películas como Winter Soldier, la X-Men del 2000, con todo lo de Mystique y los mutantes, y la serie de Peacemaker, todas ellas hacen un trabajo mucho mejor manejando los temas de los infiltrados, la paranoia y la suplantación de identidad que Secret Invasion. Ni siquiera es broma, es totalmente en serio. Luego el Nick Fury con unas motivaciones que simplemente no se entienden, que se dijo que los Skrulls lo ayudaron a volverse director de S.H.I.E.L.D. y él había prometido encontrarles un planeta, pero que simplemente no lo hizo, y al final no se entiende si no había planetas para ellos o si nada más no los buscó, y todo queda flotando. ¿Y cómo puedes empatizar con un personaje así de inútil o así de mentiroso? No se profundiza en Fury, o sea, se supone que esta iba a ser la serie de Fury, donde a lo mejor podríamos conocer su origen o algo así, entender perfectamente quién es y por qué, mejorar al personaje, pero cero. No se nos dice nada interesante sobre él, no se nos revela nada, o al menos nada que importe. Verdaderamente la serie no tiene nada interesante que decir sobre Fury. Luego está esta otra queja que, bueno, la voy a mencionar, una queja que tiene la comunidad de incel, de estos antifeministas, que dicen que ahora el MCU lo estaban convirtiendo en el MCU porque metían a puros personajes mujeres. Y ok, a ver, en la fase del MCU 1 a la 3, la gran mayoría de los personajes centrales fueron hombres, y de mujeres solamente Black Widow y Scarlet Witch y alguna extra por ahí en las películas, pero ciertamente se fueron siguiendo un orden histórico. No tenían a los X-Men o los Cuatro Fantásticos, que ahí sí había personajes mujeres más importantes como Storm, Jean Grey, Rogue o la Mujer Invisible, pero aún así faltaban un par de personajes, principalmente She-Hulk, Miss Marvel, que empezaron a agarrar más importancia. Pero ya con el caso de Gaia, pues ahora sí no puedo decir que les doy la razón, pero es que Marvel nomás parece que les está dando artillería de a gratis, parece que hasta a propósito. Gaia es un personaje que no existía en los cómics, o a lo mejor sí existía, pero nunca fue alguien importante, y acá le dan literalmente los poderes de todos los Avengers al mismo tiempo, volviéndola el personaje más poderoso del MCU, y la hacen la principal protectora de la Tierra. Alguien que ni siquiera aparece en los cómics. O sí aparece en los cómics, pero es un personaje ambiental que nada que ver y que ni siquiera tiene poderes, y acá de repente es como que el héroe más poderoso de todo el MCU. O sea, ¿desde qué punto se pueden justificar esas decisiones? En fin, que Secret Invasion termina como empezó, siendo todo un completo desastre, con una escena de acción toda chafa, que aparece alguien ahí disparando en un pasillo de la nada, y al final te ponen un montaje supuestamente diciéndote que empieza una ola de violencia que deja al mundo en caos, y que hay 1 millón de Skrulls infiltrados en todo el mundo, que quién sabe si se vaya a retomar algún día esta historia en Capitán América 4 o Thunderbolts o algo, porque The Marvels al parecer ignoró olímpicamente todo lo que pasa en esta historia. Que nuevamente problemas de producción, porque originalmente el plan era estrenar Secret Invasion después de The Marvels. Entonces, quién sabe si Secret Invasion cronológicamente ocurre después de The Marvels o qué pasó. Quizás ni siquiera Marvel sabe, porque dicen que Secret Invasion fue tal desastre la serie que tuvieron que volverla a escribir y volverla a grabar completa 2 veces. Y vaya que se nota, porque nada de esto tiene sentido o se entiende para dónde va. Tenemos de vuelta a Rhodey, seguramente para su película de Armor Wars, que ahora simplemente ya ni me interesa verla, a menos que directamente ignoren y borren del canon esta serie de Secret Invasion, porque de verdad es una serie tan mala, con tan malas decisiones y que deja tantas cosas raras flotando, que sería mejor simplemente que llegaran los Hombres de Negro y nos borraran la memoria, que Marvel haga como que la serie nunca ocurrió o que la declarasen no canon, porque sin duda si Quantumania fue la peor película de Marvel hasta el momento, Secret Invasion ha sido lo peor que nos ha dado Marvel en series de televisión, que probablemente sería mejor si Marvel y el público se pusieran de acuerdo para decir que la serie nunca ocurrió.